Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, Materia Estadística Inferencial 1, Grupo 3Y, Unidad 1 y 2. Maestro Ingeniero Juan Morales. Nombre del proyecto: Capítulo 1, Introducción a la Estadística. Capítulo 2, Resumen y Gráficas de Datos. Mi nombre: Luis Alberto Alvarado Santiago. Matrícula 18210876. Capítulo 1. Introducción a la estadística. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pensamiento estadístico. En esta sección se introducen los principios básicos del pensamiento estadístico que se utilizarán a lo largo del libro, ya sea que realicemos un análisis estadístico con datos que hemos reunido o que examinemos uno realizado por alguien más. No debemos aceptar a ciegas los cálculos matemáticos. Es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de los datos, fuente de los datos, método de muestreo. Por ejemplo, Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Es posible, pero poco probable. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Es posible, pero muy improbable. Tipos de datos. Concepto clave. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. Además de los términos población y muestra que se definieron al principio de este capítulo, necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos en que contamos con los datos de una población completa y los casos en los que solo contamos con los datos de una muestra. Por ejemplo, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Es un valor estadístico. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Push Button de Michael Lu.
Son datos discretos ya que no representan fracciones, son datos enteros. Pensamiento crítico. Concepto clave. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos. Debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, la fuente de donde se obtuvieron y el método utilizado. Por ejemplo, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Es una conclusión alternativa. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y se les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. Sí, porque más de la mitad de la población prefieren árboles reales, porque el porcentaje es mayor a la mitad del 50%. Recolección de datos muestrales. Concepto clave. El método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la calidad del análisis estadístico. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podrá salvarlos. Por ejemplo, prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de la eficacia y seguridad de la equinacia en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior en niños de Taylor, revista de la Asociación Médica Estadounidense, volumen 290, número 21. La descripción se trata de un experimento, ya que se está administrando la equinacia. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Muestreo sistemático. Vamos a iniciar con el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencias
indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases, al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Definiciones importantes: límites inferiores, límites superiores y fronteras de clases. Los límites inferiores de clases son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clases son las que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Número 1. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. Número 2. Calcule la anchura de la clase. Es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. Número 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar los demás límites inferiores de la clase. Sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de la clase. Después, sume la anchura de la clase al segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. Número 5. Anote los límites inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase. Número 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Primer ejemplo. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Número 1. Seleccione 7 clases. Número 2. Calcule la anchura de la clase. Es igual a 124 menos 60 entre las 7 clases. Esto es igual a 9.1428. Un aproximado o redondeo 10. Número 3. Elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. 4. Sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de la clase de 70. Continúe y sume la anchura de la clase 10 para obtener los límites inferiores de la clase restante de 80, 90, 100, 110 y 120. Número 5.
Liste los límites inferiores de la clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de la clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Número 6. Son los puntos medios de las clases. Las marcas de la clase de la tabla 2.2 son 6.5, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Distribuciones de frecuencias. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual, un porcentaje. La fórmula nos dice que es frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por 100. Aquí tenemos un ejemplo: 30%, 35%, 27.5%, 2.5%, 2.5%, 0 y 2.5%. El siguiente ejemplo: pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la tabla de distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Vamos a resolver este ejercicio en Minitab. Bien, ya tenemos los datos. Vamos a checar qué ejemplo nos está pidiendo. Dice pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluya 7 clases. Bien. Nos vamos a ir a gráficas. Vamos a seleccionar histograma. Simple. Le damos a aceptar. Y como nos está pidiendo el ejemplo de mujeres, le damos doble clic, damos etiquetas y le ponemos pulso de las mujeres, aceptar. Le damos aceptar y aquí nos está dando nuestra gráfica. Vamos a agregar ok, le damos a usar etiquetas de valor Y. El ejercicio nos dice que incluyamos 7 clases. Aquí el programa nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a modificar y escala, seccionamiento.
le damos número de intervalos que sea 7, y vamos a seleccionar las posiciones. Ok, las posiciones, ok, son 6.5, 64.5. Vamos a ver, son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5 y 114.5 y 124.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le damos a aceptar. Aquí automáticamente ya nos cambió las barras. Ok, son 59.65, 69.65. Nuestro límite de 69.5, 79.5, de 79.5, 89.5 es lo más cerca que se pudo dejar el límite. Vamos a checar las frecuencias: 12, 14, 11, 1, 1. Ok, 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Bien, ahí tenemos nuestro primer ejemplo de pulso de mujeres. Con son. El siguiente ejemplo nos dice que calculemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia entre la suma de todas las frecuencias por 100. Es decir, 12 entre los 40 datos que son, nos va a dar un porcentaje de 30%. Y 14 entre 40 nos va a dar un porcentaje de 35%, y así sucesivamente. Este ejemplo lo vamos a hacer en Minitab. Nos vamos a gráficas, seleccionamos histograma simple, vamos a aceptar. Aquí le ponemos pulso de mujeres por porcentaje. Por porcentaje. Y nos vamos, le damos a aceptar. Que pulso de mujeres. Vamos a etiqueta, pulso de mujeres por porcentaje. Aceptar. Escala, tipo de escala, le damos en porcentaje. Aceptar.
aceptar. Bien, aquí nos dio nuestra frecuencia y nos dio lo que el Minitab sugiere. Entonces, vamos a editar, la escala Y, aseccionamiento, número de intervalos, habíamos dicho que eran 7, la posición habíamos quedado en que iba a quedar en 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Vamos a aceptar. Y 100. Ok, vamos a aceptar y automáticamente Minitab nos da el porcentaje.